¿A ustedes de los que más duro le han dado en estos días o no? Y lo digo en el buen sentido. ¿Qué ha hecho y no hablar el ministro? Es que el fondo para la estabilización del precio del combustible, el anterior gobierno, y eso van yo no sé cuántos miles de billones. Cuando usted terminó su periodo como ministro de Hacienda, explíquenos un poco esto. Yo sabe que yo no he entendido una cosa, somos productores de petróleo y tenemos que pagarlo a precio internacional, entonces pues bueno, somos productores de aguacates, compremos aguacates a precios internacionales. Lo que yo no entiendo, Nacho, es que, y ya nos dirá el rector y exministro, cómo dejó él ese fondo, porque se ha venido subiendo el precio del combustible de la gasolina, pero el fondo continúa subiendo mucho más. Sí, no entiendo. Explíquenos. El fondo lo que busca El es déficit del fondo, pues. eliminar la diferencia que existe entre el precio nacional y el precio internacional. En Colombia nosotros no seguimos para llegar a las estaciones de servicio el precio internacional con la gasolina. ¿Por qué no? Porque ese precio internacional es muy volátil. ¿Por qué tomamos el precio internacional? Porque nosotros importamos un porcentaje significativo de gasolina. ¿Qué tan significativo? Cerca del 30%, un poco más. Casi Y en el caso de la 40%. CPM. Lo mismo, o sea, También. lo mismo, exactamente lo mismo. Eso significa que nosotros tenemos que reconocerle a alguien que está importando. ¿Quién importa el combustible? En una gran proporción, Ecopetrol. Ecopetrol no puede salir a venderle al gobierno, por más de que sea del gobierno, al precio local, como muchos lo proponen. ¿Por qué razón no lo puede hacer? Porque Ecopetrol está en la Bolsa Internacional de Nueva York y tiene que responder a criterios de gobierno corporativo internacional. El día en que vendan a un precio inferior, pues van a decir los inversionistas en el mundo qué es lo que está pasando allá. Y los minoritarios se van a ver perjudicados. Los minoritarios somos todos nosotros que van a decir por qué están vendiendo menos si deberían vender un precio más alto. Esa es la razón. Entonces, el fondo lo que busca es evitar permitir que el país pueda tener precios locales distintos de los precios internacionales que son muy volátiles y muy altos. Para ese propósito es que existe el fondo. En la medida en que salimos de la pandemia, los precios del petróleo subieron muy rápidamente por todas las razones que hay a nivel internacional. China, venía recuperándose, el mundo recuperándose, subían los precios internacionales. Nosotros no podíamos de un solo totazo subir el precio local, porque si no aquí la inflación hubiera llegado al por lo menos 5 a 10 puntos porcentuales adicionales y los precios de los alimentos estarían en ese momento en el 70-80%. Eso es inmanejable para los más vulnerables. Es decir, seguimos el criterio que siguieron más de 17 países en el mundo, incluidos los desarrollados y subdesarrollados, subsidie o baja impuestos. Aquí entonces se subsidió por un periodo de tiempo. Cuando nosotros dejamos el gobierno, todavía estaba el diferencial de precio, éramos conscientes de esa realidad, lo que se debía por lo que se había sucedido en el pasado, se pagó 14 billones y dejamos entre el presupuesto del 23 y el marco fiscal del 24 y del 25 poco más de 28 billones de pesos proyectados, estructurados, garantizados de que se podían cumplir con los presupuestos siguientes. Total, cerca de 42 billones de pesos o pagados o proyectados en los presupuestos o en el marco fiscal de mediano y largo plazo. Ahora el ministro de Hacienda entonces dice que es que se ha gastado mucho en subsidios. Bueno, si él quiere no gastarse en subsidios, pues suba la gasolina rápidamente. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque genera lo mismo que era la preocupación nuestra, un fenómeno inflacionario desbordado. O dos, ahorre gasto. Que si se gasta en 7 viceministerios en el Ministerio de la Igualdad, pues eso vale. Si se gastan en viajes y tiquetes internacionales en primera clase, pues eso vale. Y así suman muchos gastos, pues que realmente generan un déficit adicional. Entonces me parece que hay que también lograr un equilibrio. ¿Y cómo es un equilibrio? Hay que ser prudente con el gasto. Y hay que ser prudente con el gasto para poder sortear temporalmente algunos subsidios y simultáneamente el gasto público.